Hola amigos, soy Rubén Casabian, pastor de la iglesia Jesús 100% Vida aquí en la República Argentina. Y la Biblia dice que agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso yo quiero pedirte en esta hora tu atención durante unos minutos para que puedas recibir palabra de parte de Dios para tu vida y que te sea de gran bendición. ¿Lo miramos juntos? Hoy quiero compartir una palabra de parte del Señor antes de participar de la cena del Señor. Y titulé esta palabra La terapia de Dios para la ansiedad. La terapia de Dios para la ansiedad. Yo creo que todos vamos a coincidir que estamos siendo bombardeados por una serie de factores, circunstancias, situaciones que detonan hoy en día en aumentar nuestra ansiedad. Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, el exceso de información, lo que se llama hoy infoxicación, es decir, la información tóxica. El hecho de estar constantemente expuestos a todo tipo de información, de noticias, expuestos a las redes sociales, notificaciones, todo eso satura la mente. Porque como nunca antes estamos informados en los días de hoy. Estar siempre conectado al correo electrónico, estar conectado al WhatsApp, a ver si hay algún tipo de mensaje, a las redes, puede impedir que nos desconectemos. Que haya una saturación mental que no nos permite desconectarnos, pero además de eso, no nos permite descansar bien. Usted sabe que se redujo el hecho de la relación entre tiempo y descanso. Es decir, antes, por ejemplo, uno dormía poco tiempo, pero podía descansar bien. Hoy en día, por ahí se duerme más tiempo y no se puede descansar justamente por la saturación de la información que va generando cierta ansiedad. También, por ejemplo, genera ansiedad la comparación social. Ustedes vieron que en las redes sociales se exponen como si las vidas fueran ejemplares, fueran vidas perfectas. Y uno que está descuidado en el tema empieza a compararse con esa persona diciendo, y le genera frustración, le genera una sensación de fracaso. ¿Por qué? Y eso genera ansiedad, porque yo no puedo estar en el estándar de vida o no me pasan las cosas que le pasan a tal y cual otra persona que vemos en las redes. Por otro lado, también que genera ansiedad, la presión social a tener éxito, a ser alguien productivo, porque vivimos en una cultura que admira realmente al que rinde mucho, al que siempre está ocupado, por lo tanto genera de alguna manera una culpa el hecho de descansar. Porque en lugar de estar descansando yo tendría que estar produciendo, tendría que estar haciendo. Entonces todo eso genera, o no estoy rindiendo lo suficiente, no estoy rindiendo en toda mi capacidad de rendimiento, ya sea en el área laboral, en el área que sea. Y todo eso genera una ansiedad porque no estoy logrando aquello que culturalmente se me está exigiendo. Ni hablemos de la ansiedad dentro de lo que es la inestabilidad laboral o la financiera, una falta de seguridad económica, por ejemplo, un vaivén de la economía, especialmente en países como los nuestros, donde nada es seguro, donde nada es estable, el miedo al desempleo. ¿Cómo no va a generar ansiedad todo ese tipo de cosas? Falta de propósito en la vida. Cuando no tenemos un propósito determinado, un sentido determinado, genera una incertidumbre futura, incertidumbre desde lo personal, incertidumbre desde lo familiar, incertidumbre desde lo laboral. Es decir, estas y otras tantas otras cosas que usted puede ir agregando, situaciones generan un estado de ansiedad en nosotros que no nos permiten disfrutar la vida. ¿Tiene algo Dios para decirnos cuando uno está enfrentando este nivel de ansiedad? ¿Tiene algo Dios en su palabra para enseñarnos? Venga conmigo al libro de Mateo capítulo 6, en un pasaje que es conocido, pero que hoy quiero que nos deje una enseñanza breve, concreta
en este tiempo. Mateo capítulo 6, y voy a leer a partir del versículo 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. Gracias, Señor, y yo te ruego en esta hora que de la simple lectura de tu palabra, la semilla de tu palabra pueda comenzar a germinar en nuestros corazones. Yo te ruego, Señor, que nos des sabiduría para entender esta palabra y aplicarla a nuestras vidas en el contexto que estamos viviendo. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz, necesitamos tu orientación, necesitamos tu consejo, porque estamos siendo, Señor, bombardeados por todo tipo de situaciones que realmente aumentan nuestra ansiedad. Pero tu palabra es la verdad y queremos aferrarnos a ella, aunque a veces no la comprendamos bien, pero queremos, Señor, aferrarnos y obedecerte, porque sabemos que allí está la vida y la vida en abundancia. Te quiero dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Si usted prestó atención, este es el tipo de caso de preocupaciones que están relacionados a un alto nivel de ansiedad. ¿Por qué? Porque en el contexto social, en el contexto laboral difícil y desalentador, la pregunta es: ¿y cómo voy a suplir las necesidades básicas de mi vida y aún de mi familia? Porque aquí está hablando de la comida, está hablando de la vestimenta, por lo tanto está hablando de lo básico, de lo elemental que cualquier ser humano tiene que enfrentar y lograr. Pero yo creo que este pasaje, más que una exhortación a no estar ansioso, es una orientación para eliminar la ansiedad de nuestra vida. Por eso prestemos mucha atención, porque es simple, es concreto, pero es profundo lo que Dios tiene para decirnos, y que si nos aferramos y lo ponemos en práctica, yo creo que podemos pisotear toda situación que genere ansiedad, que nos desequilibre en nuestra vida. Ahora, ¿qué es la ansiedad? Comencemos como definiéndolo de una manera simple. Es un estado de preocupación excesiva, es una inquietud, es un temor e inseguridad especialmente relacionado al futuro. Se lo voy a compartir de nuevo y preste mucha atención. ¿Qué es la ansiedad? Un estado de preocupación excesiva. Preocupación como excesiva. Es una inquietud, es un miedo, es un temor, es una inseguridad especial relacionado ¿a qué? Al futuro, a lo que viene. Alguien dijo en una oportunidad que los ansiosos están tan
preocupados por lo que pudiera suceder en el futuro que se olvidan de enfrentar la realidad que tienen en el presente. Viven prácticamente preocupados por lo que puede llegar a venir, genera nivel de ansiedad y se olvidan que hoy tienen que estar resolviendo las cosas normales que la vida le va presentando. Ahora, ¿qué produce la ansiedad en nuestra vida? ¿Cuáles son los resultados de la ansiedad en nuestra vida? Solamente les nombro algunos. En primer lugar, trastornos que perjudican nuestra salud física. La ansiedad produce trastornos. Estos trastornos, en primer lugar, pueden lastimar nuestra salud física. Esto dicho por la medicina. ¿Y qué producen? Úlceras, problemas intestinales, dificultades en la respiración, dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, falta de sueño. Otros tienen tics nerviosos o no pueden dejar de moverse. Todos son problemas y trastornos en nuestra vida física producidas por la ansiedad. Pero no solamente afecta nuestra vida física la ansiedad, sino también nuestra vida mental, nuestra vida emocional. ¿Por qué? Porque produce desequilibrio en nuestras emociones. Por ejemplo, todo parece impredecible. ¿Qué significa esto? Como no se sabe lo que puede llegar a acontecer, nos da un desequilibrio emocional. ¿Por qué? Porque pensamos que no vamos a tener el control, porque no sé qué va a acontecer con mi trabajo, me genera ansiedad, no sé qué va a acontecer con mi familia, me genera ansiedad, no sé qué va a acontecer conmigo, me genera ansiedad. Y ese desequilibrio, al darme cuenta que yo no lo puedo controlar, me desanima. Por lo tanto, mis emociones se desequilibran. También la falta de placer. Una persona que está ansiosa tiene un desequilibrio mental y emocional. ¿Por qué? Porque tiene dificultades para disfrutar lo que ha logrado. Siempre está pensando en lo que le falta, en lo que no alcanzó, en lo que no llegó. Si alguien está pasando eso es porque está teniendo un trastorno de ansiedad. ¿Qué más? Y la falta de productividad. La ansiedad me desconcentra, la irritabilidad, es decir, en un momento determinado la mínima tensión provoca reacciones agresivas y generalmente podemos tratar mal a los que están más cerca nuestro, a los que nos rodean, a nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque el estado de ansiedad que vamos teniendo me irrita y no logro controlar emocionalmente mis reacciones. O, ¿sabe? Según los doctores Minert y Meyer, la ansiedad es la causa básica de la mayoría de los problemas psiquiátricos, dicho por los médicos. Por lo tanto, note esto, cuando uno está viviendo en ese estado de ansiedad, y hemos descrito un poco cosas que pueden llegar a producirlo, lo primero que se produce son trastornos en nuestra vida física, en nuestra vida mental y emocional, pero también en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque la salud espiritual se ve afectada. Cuando estamos ansiosos perdemos la paz. Cuando estamos ansiosos, mi querido, perdemos el gozo, la alegría. Cuando estamos ansiosos hay una pérdida de la fe, de la esperanza. ¿Por qué? Porque como tenemos esa ansiedad y esa preocupación por lo que podría llegar a venir, ¿dónde está el lugar de la esperanza aquí? ¿Se borró? Es decir, se pierde la confianza para con Dios. Entonces, salud física, salud mental, emocional, salud espiritual son afectadas cuando estamos viviendo en un proceso de ansiedad. Pero también, no solamente en lo personal, hay conflictos familiares, porque se genera una tensión en la familia que altera la armonía familiar. Estos son los trastornos que suele acontecer cuando estamos en este proceso invadidos o atacados por situaciones que generan ansiedad. Ahora, la pregunta es, ¿y cuál es la terapia de Dios para vencer la ansiedad? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que Dios nos sugiere? ¿Qué es lo que Dios nos dice? Y en este pasaje que acabamos de leer encontramos ese secreto que yo de una manera muy breve, pero muy concreta, se lo quiero llegar a explicar y sembrar en su corazón. ¿Qué es lo que Dios nos enseña para poder vencer estas situaciones de ansiedad? En primer lugar, mi querido, si usted quiere vencer la ansiedad, ponga a Dios en primer lugar en su vida.
¿Cuántos dicen amén a eso? Ponga a Dios en primer lugar en su vida. Hemos leído el versículo 33. Después de hablar todo, más bien, después de hacer toda la descripción que hizo, más bien, busquen primeramente. ¿Cómo? Primeramente, no al último, no cuando ya no tengan nada más para hacer, no cuando se les terminaron todos los recursos, no cuando ya están en la lona, sino dice, busquen que primeramente el reino de Dios y su justicia, y escuche ahora, y todas estas cosas les serán añadidas. ¡Wow! Demasiado bueno pareciera para ser verdad, ¿verdad? Alguno me dirá, esto es demasiado bueno. No, no puede ser así. Pero es así. Yo le creo a la palabra de Dios. Yo creo lo que Dios dice. Y aquí me está enseñando que en ese contexto de ansiedad para suplir las necesidades básicas de nuestra vida, como el alimento, como el vestimenta, que es el ejemplo que nos está presentando aquí, lo primero que tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia y quedarme en paz, en confianza, porque lo demás será añadido. Para vencer la ansiedad, Dios tiene que ser lo primero en tu vida. Tiene que ser lo prioritario en tu vida. Esto no significa cruzarte de brazos, no significa que no tenés que trabajar, no significa que no te tenés que esforzar. No está hablando de eso. Está diciendo que la prioridad en tu vida es Dios. Primero Dios y después todo el resto. Y mi querido, si hay un reino es porque hay un rey y ese rey es Jesús. Por lo tanto, tu vida de comunión con Jesucristo, tu vida de intimidad con el Señor Jesucristo, tu tiempo donde te abrazas a su palabra, porque si realmente hay un reino, también hay leyes, y esas leyes son lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que Dios nos enseña a través de la Biblia. Entonces uno abraza al Señor Jesucristo, abraza las leyes espirituales que están en la Biblia, entonces, y lo pone en primer lugar en nuestra vida. En primero, es la prioridad, es lo número uno en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay chance, no hay posibilidad que puedas vencer la ansiedad con ningún otro tipo de terapia. Si Dios no es lo más importante en tu vida, si la comunión con Dios no es lo que rige tu vida, si tu corazón envuelto con el corazón de Dios no es aquello que te llena de fortaleza y de pasión, entonces no hay posibilidad. Por eso dice la Biblia, busquen que primeramente el reino de Dios, las cosas de Dios, la vida de Dios, y todo lo demás será añadido. Primero. Segundo, tengo una actitud positiva frente a la vida. Fíjese ahí, dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Es interesante, ¿verdad? Póngase a pensar. ¿Qué es tener una actitud positiva frente a la vida? Que la vida es el mayor don, es el mayor regalo que Dios te ha dado. No es la vestimenta, no es la comida, es la vida. Por lo tanto, mientras hay vida, siempre hay esperanza. ¿De qué serviría, mi querido, tener un excelente trabajo, de tener mucho dinero, tener todo suplido en la vida, pero no tenés vida? Que no lo podés disfrutar porque no tenés vida. Por lo tanto, lo más importante que es la vida. Puedo estar pasando un momento complejo ahora. Puedo estar pasando un momento de dificultad. Puede ser que el dinero por ahí no me está alcanzando. Por ahí me quiero comprar esta ropa y no lo puedo hacer en este momento. Me gustaría comer esto, pero puede ser que esté pasando la dificultad. Pero tengo vida. Si estás acá es porque tenés vida. Y si tenés vida es porque tenés esperanza. Es porque los momentos de dificultad tienen una fecha de vencimiento. Por lo tanto, tener una actitud positiva frente a la vida. No te encierres con el hecho de lo que me está faltando. Me está generando ansiedad porque no puedo, porque no tengo. No, mi querido, quizás no podés o no tenés ahora, en este instante, pero no es para siempre. Tenés vida, tenés vida.
y mientras hay vida siempre hay esperanza. Lo tercero que me enseña este pasaje, si yo quiero vencer la ansiedad, es confiar en que Dios conoce mis necesidades. Dios conoce mis necesidades. Dice así, versículo 32, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe, no es ingenuo, mi querido. Dios sabe que tenemos necesidades. Dios no se ha olvidado de vos. Dios no se olvidó de tus necesidades. Dios no está desentendido de su creación, como pensaban los griegos antes, diciendo Dios creó el mundo y lo dejó a rodar a su suerte. No, no es así. Dios creó el mundo, Dios te creó y está velando, está escuchando tu oración. Él conoce lo que nadie conoce. Él conoce lo más profundo de tu corazón, el detalle de cada una de tus necesidades. Dios sí las conoce y Él está sentado en su trono. Y Él no va a permitir que ninguno de sus hijos pase por situaciones que no puede enfrentar y vencer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, confía en que Dios sabe de cada una de tus necesidades. Pero siguiente, el cuarto punto, confía en que Dios te va a proveer. Fíjese versículo 33, dice más bien busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto es promesa de Dios. Y todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Él no es hombre para mentir, sino que lo que prometió lo cumple. Y tenemos que comprender que usted, que yo, somos muy importantes para Dios. Tenemos un gran valor, al punto tal es el valor que tenemos para con Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por usted y a morir por mí en la cruz del Calvario y a derramar su sangre, cuando no merecíamos nada, pero nos dio absolutamente todo. Por lo tanto, Él está interesado. Si Dios nos da la vida, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos para sustentarla? ¿Cómo no nos va a proveer de todo lo que precisamos para disfrutarla? Fíjese cómo nos compara, dice las aves del cielo, ¿no? Dice no siembran, no cosechan, no se almacenan, dice, pero Dios les provee a las aves del cielo. O miren, dice los lirios del campo, ellos no hilan, no trabajan, pero Dios viste a los lirios del campo que hoy están y mañana están en un horno de fuego, dice. Dios los viste mucho mejor de cómo se vistió Salomón. Estas no son palabras del pastor, son palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿no valen ustedes mucho más que las aves del cielo? ¿Y no valen mucho más que los lirios del campo? ¿Cómo no nos va a proveer a nosotros si le provee a los lirios, si le provee a las aves del cielo? Dios va a proveerte. Y confía. A veces esa provisión puede llegar a ser milagrosa. No siempre es milagrosa, pero a veces puede ser milagrosa. Yo me acuerdo, me impacté mucho en una oportunidad leyendo la historia de Jorge Müller, ese misionero que tenía orfanatos en Inglaterra, habría orfanatos enormes y todo estaba basado en él, estaba basado en una confianza completa y absoluta para con Dios. Él oraba constantemente por cada necesidad básica que tenían los niños. Una mañana en el año 1860, los colaboradores del orfanato, dice esta historia, que se levantan para preparar el desayuno para cientos de niños. Creo que eran unos 200 niños que estaban en el orfanato en ese momento, en uno de los orfanatos en ese momento. Y se dieron cuenta que no había leche y se dieron cuenta que no había absolutamente nada, no había pan, y van y le dicen a Jorge Müller, no tenemos nada para darle de desayuno a los chicos hoy. Entonces Jorge Müller dijo, bueno, pero quiero que todos se sienten a la mesa, y trajeron al comedor a los 200 chicos y los hicieron sentar en la mesa, y Jorge Müller dice, bueno, ahora vamos a orar dándole gracias al Señor por la comida y por el desayuno que nos da.
cuando en realidad estaba todo, la mesa vacía. Y comenzaron a orar y a clamar al Señor, y él oraba diciendo: gracias, Señor, por el alimento que pones en la mesa. Confío plenamente en que conoces nuestras necesidades. Y oró. Cuando termina de orar, dice la historia, esto no es una ilustración, es una historia. Dice la historia que golpean la puerta. Él abre la puerta y era el panadero del pueblo. Y el panadero del pueblo dice: mire, señor Jorge, yo no sé, anoche yo no podía dormir, estaba inquieto y sabía que tenía que hacer algo, y lo que tenía que hacer era amasar pan y hacer pan y traérselos hoy a la mañana, ahora para los chicos. ¿Se lo puedo dejar? Claro. Entonces entró todo el pan. Termina de irse el panadero, golpean la puerta. Era el lechero en un carro diciéndole: mire, señor Jorge, se me acaba de romper el carro, yo no puedo seguir, pero esta leche, si queda así, se va a echar a perder. ¿La puedo dejar aquí en el orfanato? Imagínese. Dios proveyó de una manera milagrosa. Ellos confiaron en el Señor y esa mañana tuvieron un desayuno espléndido, esos 200 niños. Y así constantemente Dios puede proveerte milagrosamente. ¿Sabe? Yo estaba en el seminario, y en el seminario la manera de alimentarme era lavando ollas, platos, cubiertos, etcétera, etcétera. Ni le explico, unas ollas tremendas así. Pasaba 3-4 horas lavando ollas para cambiarlas por el plato de comida. Pero a veces no tenía esa posibilidad, no tenía la posibilidad de trabajarlo y no había para comer. Y a veces lo peor era un fin de semana, ¿no? Por ejemplo, un día sábado. Y recuerdo que un día sábado yo estaba prácticamente solo en el seminario porque se habían ido a diferentes lugares. Yo estaba interno en el seminario y no había nada, ni un pedazo de pan duro. Porque si usted tiene pan duro, se la rebusca, algo hace, ¿no? Y algo come, pero no había ni un pedazo de pan duro. Ni siquiera tenía hierba secada al sol, que era otra de las cosas que hacía. Es decir, como no teníamos para mucha hierba, terminábamos de tomar mate, la poníamos en un pedazo de diario que se secara con el sol y lo volvíamos a usar. Pero ni eso había. Y yo recuerdo empezar a orar diciéndole: Señor, esto está mal, algo está mal acá. Yo he renunciado a mi vida donde en mi vida no tenía ningún tipo de problema con la comida. Es más, yo podía salir a comer 2 o 3 veces por semana a cualquier restaurante en la ciudad de Córdoba. No tenía problema de dinero, la comida tanto en mi casa donde sea era abundante. Señor, yo dije que renuncio a todo eso, pero no para pasar hambre, no para no tener para comer. Bueno, y esa era pero al mismo tiempo yo discutía con el Señor eso, pero al mismo tiempo confiaba y le decía: pero yo confío que me vas a proveer, yo confío. En realidad confiaba a medias, ¿vio? Pero por lo menos uno lo declaraba. No me voy a hacer el súper espiritual acá. Pero yo le decía: Señor, yo confío en tu fidelidad y Termino de orar y tocan el timbre del seminario. El único alumno que había en ese pabellón era yo. Y voy y abro la puerta y estaba una tía mía que yo hacía muchos, pero muchos años no había visto. Es más, como yo vivía en Córdoba, ella aquí en Buenos Aires, habían pasado muchísimo tiempo. Ella se enteró que yo había venido al seminario, pero no teníamos esa relación en ese momento. Y ella viene al seminario y veo que se viene con una bolsa. Y cuando la hago pasar allí al hall de distribución del pabellón, me dice: Rubén, querido, sobrino, un abrazo. Bueno, comenzamos a hablar y dice: mira, dice, pasé por el supermercado del primo, el primo de ella, y todos estos pedazos de fiambre ya no los puede utilizar, no los puede cortar. Y compré también 1 kilo de pan. ¿Te sirve? La de sándwich que comí. Esas son provisiones de Dios milagrosamente, ¿verdad?
milagrosa, pero no siempre la provisión de Dios es milagrosa. La provisión de Dios muchas veces es abriéndote puertas laborales. La provisión de Dios es dándote ideas, dándote creatividad para que puedas tener microemprendimiento, para que puedas crecer. La provisión de Dios es darte la fortaleza de ir con fe a buscar un trabajo determinado. La provisión de Dios llega milagrosamente o no, pero llega. Porque no es una cuestión de tener una actitud pasiva, sino una actitud de confianza plena en que lo que Dios promete se va a cumplir. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Y termino con el último punto. Evite especular con el futuro, si no va a vivir ansioso. Dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. El ansioso está expectante del futuro, está temeroso del futuro y nunca disfruta lo que ha logrado, nunca disfruta lo que ha conseguido. Por eso hay que vivir la vida cada día, cada día. Ahora, planificar para el futuro está muy bien. Organizarse para el futuro es un tiempo bien invertido. Pero preocuparse por el mañana es tiempo perdido, que genera ansiedad en la vida. La terapia de Dios para la ansiedad. Y termino con un versículo de 1 de Pedro 5:7. Dice, echen su ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de ustedes. La protección del Señor está sobre tu vida. La cobertura de Dios está sobre tu vida. Deja tu ansiedad sobre Él. Nos ponemos todos de pie.